¿Qué onda, hijos de sus madres? Aquí el conquistador de Gordas 5000 con un nuevo video para este canal más muerto que tu reputación. Bolivia, el país sin mar y el país donde nací, tiene tantas cosas buenas como malas, en especial malas, pero si algo es verdad, fue de los países más void en la época de sus abuelitos, sí, hablo de a mediados del siglo XX, donde cada que despertabas le rezabas a Diosito que no hayan cambiando de presidente por quinta vez, o si tan siquiera habría comida, pero bueno, empecemos con este video, que ya quiero ir a tragar 10 empanadas con carpilla juita al recreo. Para que entendamos por qué Bolivia entró en un bucle de golpes de estado, primero tenemos que entender qué cosas pasó en 1952. En ese mismo año, la Revolución Nacional cambió las reglas del juego por completo. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, o mejor conocido como MNR, tomó el poder del Estado y pateó el tablero que ya existía. Pero, ¿qué hicieron realmente? Tres cosas fundamentales. Primero, el voto universal, dándole derechos políticos a la enorme mayoría indígena y campesina que antes no existía para el Estado, aunque eso no fue muy bueno que digamos por obvias razones. Segundo, la reforma agraria, repartiendo las tierras de los grandes latifundios. Y tercero, la nacionalización de las minas, quitándole el control del estaño a los tres varones del estaño, siendo estos Aramayo, Hochschild y Patiño, para crear así la Comibol. En el papel, Bolivia estaba viviendo su época dorada de soberanía. El trabajador y el minero eran los nuevos protagonistas. Pero el poder era un arma de doble filo. Mantener conformes a todos los sectores era en la práctica imposible. Con los años, la economía empezó a tambalear, la inflación apareció y el propio MNR comenzó a dividirse por luchas internas de poder. Para colmo, la oposición civil estaba completamente aplastada o ya de plano exiliada. ¿El resultado? El gobierno empezó a depender cada vez más de una sola institución para mantener el orden público: las Fuerzas Armadas Bolivianas. Sí, el MNR reestructuró y potenció al ejército pensando que serían sus aliados leales. Gran error. Víctor Paz Estenssoro se reeligió en 1964 en medio de protestas masivas, y los militares se dieron cuenta de algo curioso. El gobierno civil ya no tenía fuerza armada alguna, y ellos tenían las armas. El país estaba listo para que el primer bloque del tablero se rompiera y empiece lo que hoy conocemos como el ciclo de dictaduras. Noviembre de 1964. El vicepresidente y general de la Fuerza Aérea, René Barrientos Ortuño, decide que ya fue suficiente de esperar su turno. Lidera un golpe de estado, derrocando a su propio presidente, Víctor Paz Estenssoro, y lo manda directamente al exilio. Algo curioso es que Paz Estenssoro lo había elegido como vicepresidente justamente para ganarse el favor del ejército. Salió perdiendo por mucho. Es aquí donde el contador de golpes de estado se vuelve a poner en cero y arranca oficialmente el ciclo dictatorial boliviano. Barrientos no era el típico militar antipático. El tipo era un maestro del marketing político. Dominaba el quechua a la perfección, viajaba constantemente en avión a los pueblos más recónditos y se encargó de consolidar lo que la historia llama el pacto militar campesino. Básicamente, les juró a los agricultores que la reforma agraria del 52 no se tocaba, y a cambio, los campesinos le dieron su lealtad absoluta, funcionando como un escudo humano frente a las protestas de las ciudades. Pero detrás de esa sonrisa carismática, había mano de hierro y apoyo directo de la CIA norteamericana. El enemigo número uno del régimen no estaba en el campo, sino en los socavones: los mineros, quienes se oponían firmemente a la rebaja de salarios y al control militar. La tensión explotó en junio de 1967, mientras las familias mineras celebraban la tradicional víspera de la fiesta de San Juan entre fogatas, dinamitazos festivos y por supuesto, alcohol en los campamentos de Cataví y siglo XX, el ejército entró disparando a matar en la oscuridad. Este acto fue llamado la Masacre de San Juan, dejando decenas de muertos y desaparecidos, siendo el trauma detonante que radicalizó por completo al movimiento obrero. Ese mismo año, el régimen tuvo que lidiar con un problema internacional en el sudeste del país: la guerrilla de Ñancahuazú, comandada nada menos que por Ernesto Che Guevara. El Che pensó que el campesinado boliviano se uniría masivamente a su revolución marxista, pero se topó con una realidad muy diferente. Los campesinos eran fieles a Barrientos y terminaron delatando a los guerrilleros. Al final, el ejército boliviano, con entrenamiento americano, cercó la guerrilla, capturó al Che en la quebrada del Churo y lo ejecutó en el pueblo de La Higuera. Es algo gracioso, pero el destino tiene un sentido del humor bastante negro.
En abril de 1969, el hombre que dominaba los cielos bolivianos, René Barrientos, murió trágicamente cuando su propio helicóptero se estrelló tras chocar con unos cables de alta tensión en Arqué. Su muerte dejó el vacío de poder gigante y el tablero político de Bolivia se volvió completamente loco, iniciando el efecto péndulo, aunque prefiero llamarlo te lo llevas, te lo aguantas. Tras un cortísimo y caótico gobierno civil, el poder volvió a caer en manos de militares, pero esta vez con una ideología de izquierda radical. Primero Alfredo Obando Candía, quien nacionalizó la petrolera norteamericana Bolivian Gulf Oil, y luego el general Juan José Torres. Aunque Torres llevó eso del péndulo al extremo izquierdo, expulsó a los cuerpos de paz de Estados Unidos, cerró el centro de operaciones de la CIA y creó la Asamblea Popular. Esto era básicamente un parlamento manejado por obreros, mineros y universitarios, diseñado para cogobernar el país sin partidos tradicionales. Eso hizo que en Bolivia al menos 5 años hayan pasado de una alineación con Washington a un gobierno militar socialista que desafiaba abiertamente al imperio yanqui. En plena Guerra Fría, esto era el equivalente a caminar con un fósforo encendido en una fábrica de pólvora, o en una planta de gas. Los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, financiados por las élites orientales y los gobiernos vecinos, ya estaban armando el plan para apagar el socialismo por la fuerza. Agosto de 1971. La mecha encendió finalmente. Tras un violento y sangriento golpe de Estado que dejó más de un centenar de muertos en los Cerros de la Paz, el coronel Hugo Banzer Suárez derroca al izquierdista Juan José Torres e instaura la dictadura más larga y económicamente paradójica de este ciclo. Para lograrlo, Banzer hizo algo que parecía imposible. Unió en un abrazo político al mismísimo MNR y a la FSB. Sí, el partido que hizo la revolución del 52 se alió con el partido de extrema derecha que intentó derrocarlos durante años. Así que dijo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, supongo. A diferencia del caos de los años 60, el régimen de Banzer gozó de una estabilidad asombrosa, pero no por pura simpatía, sino por los billetes. Los primeros años de su dictadura coincidieron con un boom internacional de los precios del petróleo, el gas y los minerales. Al Estado boliviano le empezó a ingresar dinero como nunca antes en su historia. El régimen aprovechó esto para iniciar una agresiva modernización y expandir la frontera agrícola en el oriente del país, consolidando el despegue económico de Santa Cruz. Se construyeron carreteras, refinerías y grandes elefantes blancos de cemento. El problema es que, cuando el dinero del petróleo no alcanzó, Banzer aplicó la vieja confiable: pedir prestado. La deuda externa del país se multiplicó por 5, dejando una bomba de tiempo financiera para las siguientes generaciones. Pero toda esa fachada de modernidad y progreso se sostenía sobre un cementerio de derechos humanos. El régimen clausuró las universidades, prohibió los sindicatos y suspendió todos los partidos políticos, incluyendo a los civiles que lo ayudaron a subir al poder. Básicamente, una vez que Banzer se acomodó en la silla presidencial, miró al MNR y a la Falange y les dijo: gracias por los servicios prestados, ahora circulen. Todo el poder quedó concentrado estrictamente en las Fuerzas Armadas. A nivel regional, Bolivia no estaba sola, pero Banzer integró activamente el Plan Cóndor, una red institucional secreta y clandestina organizada por las dictaduras del Cono Sur con Pinochet en Chile y Videla en Argentina y respaldada por los Estados Unidos. Mediante este plan, los servicios de inteligencia de estos países coordinaban de forma sistemática el intercambio de información, el secuestro, la tortura y la desaparición de cualquier activista, intelectual o político de izquierda que intentara refugiarse en las fronteras vecinas. El propio expresidente Juan José Torres fue asesinado bajo esta red en Buenos Aires en 1976. Hacia 1977, el modelo empezó a desgastarse. Los precios de las materias primas cayeron, la deuda ahogaba al país y el descontento social era una olla a presión a punto de reventar. ¿Y quién apagó la dictadura más larga del ciclo? No fueron los militares, ni la CIA, ni los partidos políticos. Fueron 4 mujeres mineras lideradas por Domitila Barrios de Chungara, quienes a finales de 1977 se instalaron en una huelga de hambre pacífica en La Paz exigiendo amnistía política irrestricta. El régimen se burló de ellas al principio, pero en cuestión de días, miles de ciudadanos en todo el país se sumaron a la huelga. A Banzer no le quedó otra opción que ceder, convocar a elecciones y ver cómo su sólida estructura de obsidiana empezaba a resquebrajarse. Tras la caída de Banzer, Bolivia entró en el período más caótico de su historia moderna. 3 años de elecciones anuladas, presidentes interinos y golpes de Estado express.
Pero el colapso definitivo del ciclo militar llegó en julio de 1980 con el golpe del general Luis García Meza Tejada. Si las dictaduras anteriores se justificaban con discursos de desarrollo o ideología en plena Guerra Fría, esta última se movía por un combustible totalmente diferente: la cocaína. El régimen de García Meza pasó a la historia mundial como el narcoestado. El golpe fue de una violencia salvaje. El ministro del Interior, Luis Arce Gómez, organizó un ejército paramilitar encubierto reclutando a mercenarios extranjeros, neonazis europeos como Klaus Barbie y criminales apodados los novios de la muerte. Utilizaban ambulancias de la Caja Nacional de Salud para moverse por las ciudades, asaltando la central obrera boliviana y asesinando brutalmente a líderes intelectuales como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Arce Gómez se hizo famoso por una frase terrorífica en la televisión, advirtiendo a los opositores que debían andar con el testamento bajo el brazo. Un meme de humor negro que se volvió realidad. Pero el negocio ilegal no pudo sostener al país. El régimen quedó completamente aislado internacionalmente, bloqueado por Estados Unidos y Europa. La economía boliviana se fue en picada. Ante el asco colectivo de la población y la presión internacional, los propios militares se dieron cuenta de que el ciclo estaba agotado. En octubre de 1982, las Fuerzas Armadas tiraron la toalla y devolvieron el poder al Congreso electo en 1980, permitiendo que Hernán Siles Zuazo asumiera la presidencia bajo las siglas de la UP. La democracia había vuelto, pero el regalo venía con trampa. Las dictaduras habían dejado una deuda externa impagable y las arcas del Estado vacías. Para intentar sostener el gasto social, el gobierno de la UP cometió el error de imprimir billetes sin control. El resultado fue una de las peores hiperinflaciones de la historia de la humanidad. El dinero boliviano literal no valía nada. La gente tenía que caminar por las calles con bolsas de yute o carretillas llenas de fajos de billetes solo para comprar un kilo de carne o un pan. El kilo de billetes valía menos que el producto que comprabas. La crisis fue tan brutal que Siles Zuazo tuvo que acortar su mandato un año y llamar a elecciones anticipadas. En 1985, asume nuevamente Víctor Paz Estenssoro. El país estaba económicamente muerto en el suelo, y para resucitarlo aplicó una terapia de choque radical, el famoso Decreto Supremo 21.060. Con una frase lapidaria que congeló al país, Paz Estenssoro dijo en televisión: Bolivia se nos muere. Queremos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. El 21.060 cambió el ADN económico del país de un plumazo. Congeló salarios, liberó los precios de la canasta básica, eliminó subsidios y ejecutó la relocalización, que no era más que un eufemismo elegante para despedir a más de 20.000 trabajadores de las minas estatales de la Comibol. El incendio de la inflación se apagó, pero a costa de dejar a miles de familias en la calle. ¿Y qué nos deparó el futuro después de este traumático ciclo? La relocalización del 85 provocó una migración masiva. Miles de exmineros desempleados abandonaron los fríos socavones del altiplano y se trasladaron al trópico de Cochabamba para cultivar hoja de coca, o a las periferias de ciudades como El Alto. Estos mineros relocalizados llevaron consigo algo invaluable: su profunda experiencia en organización sindical, marchas y bloqueos de carreteras. Sin saberlo, las medidas drásticas del 21.060 para salvar al país sembraron las semillas de los gigantescos movimientos sociales del siglo XXI, transformando por completo el mapa político boliviano para siempre. El ciclo dictatorial del siglo XX terminó, las armas volvieron a los cuarteles, pero las secuelas de ese bucle de autoritarismo y crisis económica moldearon la Bolivia que pisamos hoy en día.